Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a tener el privilegio de poder compartir la palabra en estas épocas en donde nos está tocando a todos pues pasar prácticamente en la casa. Solamente salen algunas personas a trabajar, como conocemos nosotros de algunas personas de nuestra congregación, y pues la verdad es, quizás fue necesario hasta cierto punto esto que aconteciera, pues porque es una forma de poder parar todo ese afán que la persona estamos llevando en la sociedad. Y era una de las formas que el Señor podía también demostrarnos que no importa cuántas las personas puedan creer que son, que conocen o que tienen, y nos podemos dar cuenta que en realidad con una enfermedad prácticamente se ha detenido todo el mundo. Y eso nos demuestra lo vulnerable que somos para con toda la vida. Sin embargo, si no ocurren estas cosas, probablemente no paremos. Sigamos nuestra vida normalmente, haciendo las cosas seculares, dedicando el tiempo a la iglesia, a la congregación, los que lo dedicamos. Y los que no, pues, no se dan ni cuenta. Platicaba con una persona, unos compañeros del trabajo, y me decían en realidad que qué difícil, ¿verdad? No son cosas que uno se imagina, pero que en realidad lo llevan a uno a reflexionar de cuán frágil somos en realidad en la vida, cuán débiles somos en realidad. Y es aquí, en el momento es cuando nos ponemos todos a clamar a Dios y a darnos cuenta que hay un Dios supremo que nos ha estado guardando, nos ha estado bendiciendo, que nos ha amado con su amor eterno, que nos ha cubierto y nos seguirá cubriendo según su voluntad y misericordia, claro. Así que, hermanos, hoy tengo el privilegio de compartir la palabra, y el tema que hoy voy a compartir es a salvo para ser ejemplo. A salvo para ser ejemplo. Y quiero que me acompañen a Hechos 28:1. Vamos a leer unos versículos del 1 al 10. Hechos 28:1. En realidad se siente un poco extraño no poder estar viéndolo a los hermanos en la congregación. Se siente un poco extraño, pero también ahora estamos viéndole la utilidad verdadera a los medios de comunicación, a la tecnología, y no solamente el hecho de estar viendo noticias o vidas personales ajenas. Amén. Dice la palabra así: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no dejará vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en la cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto,
también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, de poder llevar tu palabra, de poder, Señor, meditar un poco en ella, de poder, Señor, compartirla, Padre, de lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, para poder darlo a los demás, para que sigamos adelante fortaleciéndonos, Señor, para que podamos ver que todo tiene un propósito, todo tiene un camino, Señor, a seguir, que todo lo que tú emprendes, Padre, en cada uno de nosotros, no es en vano, Señor, sino que tiene un propósito y un propósito bueno, Padre. Amén y amén. Vamos a hacer un pequeño resumen, hermano, de los versículos que están antes de este capítulo, de lo que acabamos de leer. Yo sé que tienen un gran conocimiento de eso, todos, hermano, pero siento que también es necesario poder recordarlo un poco por la situación que algunas personas que probablemente nos estén oyendo no conozcan, o que sí, quizás sí conozcan, pero que también es bueno hacerla saber, hacerla conocer, Señor bendito. Y todos sabemos que Pablo anteriormente era llamado Saulo, y él mismo relata cómo era su vida pasada. Él mismo en unos versículos anteriores dice cómo él era en su vida pasada, cómo él podía ver a los cristianos, cómo él podía perseguir a los cristianos. Él relata que él mismo consentía en atacarlos, que él había sido parte propulsora para poder llevar a cabo el ataque hacia la iglesia. Una iglesia dedicada a la palabra del Señor. Una iglesia dedicada a difundir la palabra de Dios. Pero también él mismo explica en estos mismos versículos adelante que el Señor lo confronta, porque ya el Señor, leyéndolo y analizándolo un poco y teniendo un poco del conocimiento por la palabra que hemos recibido, el Señor tenía un propósito realmente en Pablo. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos reconocer que el Señor tiene un propósito en nosotros? ¿Cuántos de nosotros podemos reconocerlo? O en realidad no nos hemos podido dar cuenta. Pero Pablo sí sabía que el Señor tenía un propósito en él. Después de ser un hombre dedicado a perseguir la iglesia, dedicado a encarcelar a los hermanos, después de ser un hombre que consentía, aún consintió con la muerte de Esteban, se convierte en un hombre completamente dedicado a la palabra del Señor, completamente dedicado a la obra de Dios, completamente dedicado a aquello que en realidad lo llevaría a edificar la vida de los demás, así como la suya misma. Amén. Y esto me hace recordar algo. Lo he dicho muchas veces, lo he dicho en otras ocasiones, y creo sinceramente que puede ser el pensamiento de muchos hermanos en Cristo. Pero yo realmente nunca me imaginé tener el privilegio de poder compartir la palabra del Señor, de poder llevar la palabra del Señor, de poder subirme a un púlpito y cantarle alabanzas al Señor. Nunca lo creí realmente, pero los designios del Señor, los caminos del Señor son unos. Los que uno se propone son otros. Y qué bueno, porque en realidad la vida, como uno cree que la lleva, probablemente esté muy equivocada. Pero el Señor en su misericordia nos toma y nos corrige. Entonces yo veía eso. Y lo digo como testimonio mismo. Entonces entendía algo, que de una u otra forma nosotros, antes de ser cristianos, formamos parte de aquellos que son perseguidores de la iglesia, de Cristo. No en la forma como lo hacía Pablo, pero sí en una forma, hermanos,
de poder estar siempre señalando a los hermanos, de estar siempre criticando a los hermanos, de estar siempre diciendo por qué hacen esto de esa forma a los hermanos, que son exagerados, como oía una persona que un día decía, yo no puedo entender por qué se postran, se tiran al suelo a orar. No puedo entender por qué las personas se tiran al suelo a llorar. ¿Por qué? Porque esa persona no ha podido entender realmente el agradecimiento que se le puede tener a un Dios grande, a un Dios vivo, a un Dios de misericordia, a un Dios que nos rescató, que nos llamó, que nos libertó, que nos sacó de la esclavitud, probablemente de vicios o de cualquier otra situación. Pero esta persona sí decía, y yo en realidad solo lo oía y meditaba, porque es una persona que aprecio mucho. Pero yo le decía, no dejes de ir a la iglesia. No, es que eso me molesta, me decía, no dejes de ir a la iglesia, le decía. Porque de una u otra forma yo sé que la palabra entra en cada persona. Así como entró en mí, puede entrar en cualquiera. Entonces de una u otra forma nos volvemos perseguidores de la iglesia. Somos señaladores. Siempre estamos sacándole las cosas que no debemos. Siempre queremos encontrarle errores, siempre queremos encontrarle fallas antes de encontrar el camino del Señor, antes de ser cristianos. Y Pablo era así, pero él consentía en encarcelarlos. Pablo no podía entender sinceramente lo que el pueblo cristiano estaba viviendo, porque él era un escriba de la palabra del Señor, educado a los pies de Gamaliel, conocedor de la palabra, de la ley, pero no de la gracia del Señor. Eso era lo que a Pablo lo confundía, porque no había podido tener el acercamiento espiritual con el Señor. Y eso lo llevaba a actuar de esa forma. Ahora podemos entenderlo, porque como les explicaba, en otro tiempo nosotros pudimos haber sido de esos señaladores hacia los hermanos. Pero ahora no es así. Ahora nosotros somos señalados por aquellos que todavía no le conocen, por aquellos que todavía están confundidos, creyendo de que no es necesario buscar de corazón al Señor, sino solamente vivir la vida ritualmente, con rituales, con cosas vanas, pero no espiritualmente llenos. Pablo le ocurría eso. Pablo le llegó su momento en que el Señor le habló. A él personalmente le habló. Pero yo me ponía a pensar ahora, haciendo memoria de aquella persona que fue la primera que me habló de la palabra del Señor, que fue la primera que me llevó a una iglesia, que fue la primera que me llevaba y me hacía escuchar alabanzas. Recuerdo también a aquella persona que me evangelizó en aquel parque de la colonia Centroamérica. Recuerdo la vez que nuestro pastor hizo un llamado en Antiguo Cuscatlán para aceptar al Señor. Recuerdo a mi madre, a mi hermana y a todos aquellos que me han hablado de la palabra del Señor, porque sin ellos no estuviera yo ahora aquí, porque sin ellos seguiría viviendo la vida probablemente que tenía antes, o quizás ya no la viviera. No sé si aún estaría en vida. Ahora piense usted un momento y recuerde de esas personas que le hablaron de la palabra de Dios. Acuérdese de aquella persona que le habló del amor de Dios, de aquella persona que lo acercó a la gracia del Señor. Sí, hermanos, probablemente muchos, a pesar de haber escuchado todas esas palabras, a pesar de haber escuchado todas esas prédicas, a pesar de haber escuchado todas esas palabras de amor, no nos acercábamos al Señor. Pero como el Señor tiene métodos distintos para acercarlo a uno hacia Él, entonces Él puede usar
el método que Él quiera y crea necesario. Muchos podemos venir a los pies por distintas razones, por dificultades económicas, por razones familiares, por razones de salud, por razones emocionales, porque no encontramos sentido en la vida. Y en fin, cada uno puede estar recordando de qué forma vino el Señor, o de qué forma el Señor lo trajo, o aquella persona que le habló de la palabra de Dios, puede estarlo recordando en este momento. Y qué bueno, porque esas personas tenían un propósito, porque esas personas, el Señor había puesto un propósito en ellas. Pregúntese usted ahora, ¿ha puesto el Señor un propósito en usted y lo está ejecutando? O en estos días que hemos estado en pausa, está sintiendo que no lo ha puesto en práctica, que no lo ha estado llevando, que no lo ha estado ejerciendo. No sé, hermano. Pero una de las cosas que yo siempre le he dicho a mi familia es que el Señor ha puesto en mí un sentir y yo procuro hacerlo, porque me da miedo que el día de mañana el Señor venga y me pregunte, ¿y qué has hecho con los dones que te di? ¿Qué has hecho con aquel sentir que te puse? ¿Lo hiciste o solo lo pensaste? Por eso es que muchas veces tenemos que seguir adelante luchando, porque son sentires del Señor, son dones del Señor, son propósitos del Señor, son objetivos del Señor en su vida para con los demás. Y tenemos que seguir luchando en eso. Amén. Cuando el apóstol Pablo y todos los que lo acompañaban sufren el naufragio, se dirigían hacia Roma, como todos sabemos. Ellos iban en una barca, en un barco, ellos llevaban soldados romanos, iban hacia Roma para ser juzgados. Pablo mismo estaba siendo llevado en calidad de reo. Amén. Pero ¿y la tempestad que había? ¿Y la tempestad que había? ¿Y la tempestad que ahora hay? ¿Y la tempestad que ahora estamos viviendo? Y que todos los días hemos vivido. Lo único que hay veces que esas tempestades son más fuertes y más evidentes. Esas tempestades son más perceptibles que otras. ¿Qué pasaba con los demás que iban con Pablo en esa tempestad? En el capítulo 27 se relata la forma en que el Señor hace saber a Pablo que todos los que en el barco iban con él, ninguno iba a padecer. Ninguno. Ahora, pregúntese, hermano, ¿cuántos de los que van en su barca en esta tempestad van a padecer? ¿Le ha dicho el Señor? ¿Le ha dicho el Señor a usted que todos los que van con usted van a ser salvos? El Señor sabe su propósito. El Señor es el último que tiene la decisión. Pero la pregunta es si el Señor le ha puesto a usted en su corazón de creerlo así, de decirle a los demás no teman, porque el Señor me ha dicho que ninguno ha de padecer. Amén. Yo lo creo, hermano. Yo creo en eso y yo espero en realidad que todos lo creamos de esa forma, porque a eso estamos llamados, a creer en la palabra de Dios, a creer en las promesas del Señor. Así que el Señor le dice a Pablo en el capítulo 27 que no tema, porque ninguno de los que ahí iban iba a padecer. Ahora, ¿por qué hago referencia a toda la vida pasada de Pablo? Por la misión que él tenía que llevar a cabo. En Hechos 9:10 dice la palabra del Señor. Hechos, dice la palabra del Señor en Hechos 9:10. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que cobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho
a tus santos en Jerusalén. Eso es lo que les comentaba al principio. Él era un perseguidor de la iglesia. En el 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, esto es lo importante que quería que leyéramos. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué dice? Porque instrumento útil me es este. Entendemos ahora cuál es el propósito del Señor en cada uno. En esa ocasión Pablo tenía un propósito. En ese viaje Pablo tenía un propósito. En este viaje nosotros tenemos un propósito. Dios ha puesto un camino en nosotros. ¿Lo estamos siguiendo o no? Estamos viviendo la vida, pasando la vida, orando por nosotros mismos y los demás. El propósito es ese. Dice la palabra, instrumento útil me es este, porque instrumento escogido me es este. Amén. Ahora, dice en Hechos 28:1, y estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Las personas, yo me pongo a pensar algo, las personas que se encontraban ahí, seguramente, estaban viendo que estaban naufragando. Estaban pendientes del naufragio. Estaban pendientes de las personas que ahí iban. Estaban viendo todo el desastre que estaba ocurriendo. Es muy seguro. Y en esa forma de estar pendientes de todo lo acontecido, dice la palabra, que ellos los atendieron no con poca humanidad. O sea que fueron atendidos de gran manera, con mucha atención. Fueron atendidos con amor. Fueron atendidos servicialmente. Fueron atendidos proactivamente. No fueron desechados, no fueron personas que decían, no, si estos naufragaron, tienen aspecto de que van a juicio, de que son delincuentes, más que iban los soldados romanos. ¿Cómo no iban a pensar eso? Ahora, la isla, en realidad, la isla de Malta, tiene su historia. Algunos dicen que es porque ahí se producía la miel. Pero también acá en el país hay una asociación, o no sé si es asociación, pero se llama la Soberana Orden de Malta. Y el principal objetivo de ellos es llevar ayuda a las personas necesitadas. Entonces yo creo que en realidad ese tiene un tipo de vínculo con la isla de Malta de ese tiempo de Pablo. Y es más, el nombre con los que ellos se identifican es, o el eslogan, perdón, con los que ellos se identifican es a beneficio de los más pobres y necesitados. Amén. Y eso lo hacen en realidad. Van y ayudan a las personas, van y ayudan y dan donaciones, dan alimentos, dan ropa, dan camas a todo el que lo necesita. Entonces dice la palabra que los habitantes de la isla del naufragio los atendieron no con poca amabilidad, no con poca humanidad, sino que los atendieron bien, los atendieron con amor. Entonces dice la palabra del Señor que Pablo, como todo un siervo del Señor, como nosotros somos, o deberíamos de ser, dice que salieron del mar y les habían encendido una fogata. Entonces los demás lo que hicieron fue acercarse al fuego porque hacía frío y llovía, a calentarse. Pero Pablo, como cristiano, puede ver más allá. Pablo, como cristiano, no solamente se fue a sentar
para que fuera atendido, para llegar a calentarse, sino que él fue y todavía empezó a recoger pedazos de madera secas para poder añadir al fuego. Y dice en el versículo 28:3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Amén. Ahí podemos ver otra cosa muy importante para ser un siervo del Señor. Ahí podemos ver también de que un siervo del Señor no solamente es aquel que está esperando que le sirvan, sino que es aquel que está siempre dispuesto a servir, a pesar de las circunstancias en las que esté, a pesar de las circunstancias en las que se encuentre. No está siempre esperando que le sirvan, que le den, sino que llega y ayuda, sino que llega y pregunta qué hay que hacer, en qué podemos ayudar. Ese es el espíritu de un siervo del Señor, además de otros dones que el Señor pone. Entonces Pablo, al ver que las personas le habían brindado ayuda con la fogata, decide también colaborar, decide también a seguir encendiendo ese fuego. Él recogía la madera y la echaba al fuego. Entonces dice, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no dejará vivir. Opinión de los demás. Para una persona que no conocían hasta ese momento qué tipo de persona en Cristo y en Dios era. Dice que las personas se encontraban ahí y vieron que la culebra se prendió de la mano de Pablo. Entonces empezaron a sacar sus propias conclusiones, a decir, verdaderamente este es homicida. Verdaderamente este es pecador. Verdaderamente este está haciendo mal o ha hecho mal. Verdaderamente este no se escapa de la justicia. Empezaron a sacar conclusiones que muchas veces sacamos de otros. Y me va a disculpar en esto, hermano. Pero la opinión a veces de los mismos cristianos, hermanos, de las iglesias, no digo de mi iglesia, y no quiero señalar iglesias, pero muchas veces los mismos cristianos, en vez de dar la razón de la duda a otra persona, a otro hermano que esté padeciendo, lo juzgamos. Venimos y decimos, seguramente por su vida mala, por su pecado oculto o por lo que querramos decir, está así. Le está ocurriendo lo que le está ocurriendo. Por eso le está pasando eso. Cuando verdaderamente la intención del Señor es otra. ¿Qué decían ellos? Verdaderamente este es un homicida. Sacaron conclusiones equivocadas. Sacaron conclusiones que a su parecer eran así. Tras esas circunstancias había un propósito. Y óigame, hermano, tenemos que saber algo muy importante. Probablemente podamos ver a cristianos, hermanos cristianos padeciendo, enfermando, o que las cosas le están saliendo no como nosotros quisiéramos que salieran. Pero no nos ponemos a pensar que detrás de ese padecimiento, detrás de esa prueba, hay un propósito. Un propósito para con los demás. Un propósito para con nosotros mismos que estamos viendo el padecimiento de las otras personas. Un propósito que el Señor quiere llevar a cabo en alguien o quizás en nosotros mismos. Un propósito que Dios quiere cumplir a través de una señal o a través de un padecimiento. Quizás solamente el Señor quiere fortalecerlo en fe a ese que está padeciendo. Pero los demás, ¿qué hacemos? Juzgar. Pablo tenía un propósito. Pablo lo mordió una serpiente. A Pablo le dijeron verdaderamente homicida es, y de esta no se salva. Pero el Señor tenía otro propósito. Y es maravilloso eso.
Ahora, dice que cuando Pablo echaba la leña al fuego, la víbora huyó y se le prendió de la mano. ¿Qué es la víbora, hermano? ¿Qué es el fuego? Dice en Isaías 66:15: He aquí, Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque he aquí, Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. El fuego es juicio. Así como también es para purificar, también es juicio. Y qué casualidad que cuando Pablo tira la leña, lo que sale es una serpiente. Qué casualidad. En realidad creo que es una figura muy bonita la que hay allí. Porque cada vez que usted quiera emprender algo en su vida, la serpiente va a salir al camino. ¿Y qué representa la serpiente? Todos sabemos que la serpiente representa a Satanás. Ahora, ¿qué señales vieron los que estaban allí? ¿Qué señales pudieron descubrir los de la isla de Malta y todos los que presenciaron que la culebra había mordido a Pablo? Dice en Marcos 16, búscalo, hermano. Dice en Marcos 16, imagínense qué bello en realidad y cómo podríamos desear nosotros tener esa fe, esa fuerza de Dios. Dice Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tomarán en sus manos serpientes. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué representa la víbora? La víbora representa al demonio. La víbora representa el mal. La víbora representa todo lo que el enemigo quiere destruir. Y como dice en Génesis 3, como dice en Génesis 3:1, que todos lo podemos prácticamente de memoria, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Y cuál era el propósito de la serpiente? Destruir la obra de Dios. Detener la obra de Dios en Adán y en Eva. ¿Cuál era el propósito de la serpiente en Pablo? Detener su propósito por el cual había llegado a esa isla. Detener el propósito por el cual Dios lo tenía ahí. Cada vez que usted va a comenzar una obra en el Señor, cada vez que el Señor va a hacer algo bueno, viene y se presentan las dificultades. Cada vez que usted quiere emprender una obra en el Señor, un propósito en el Señor, siempre van a haber serpientes mordiendo sus manos y siempre van a haber personas diciendo homicida es. Pero usted solamente sacúdase la mano y eche la serpiente de nuevo al juicio, al fuego. Y ellos, dice la palabra en el 28:6, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, era un Dios. No es un Dios, es Dios en él. Es Dios en cada uno de nosotros. Es Dios llenándonos, porque Él tiene un propósito, porque Él tiene algo para nosotros, porque Él quiere hacer cosas buenas en nosotros y quiere hacer cosas buenas en los demás. Entonces somos instrumentos útiles para Él.
Son instrumentos que el Señor quiere utilizar. Y entonces, ¿qué pasó con los que estaban ahí viendo? ¿Qué pasó con los que estaban pendientes de que Pablo se hinchase y cayera muerto? Entendieron que ese hombre no era un hombre común y corriente. Entendieron que ese hombre era un hombre de Dios. Entendieron que ese hombre era un hombre que el Señor lo estaba utilizando. Entendieron que ese hombre era un hombre de fe. Y no solamente entendieron eso, sino que pudieron tomar ejemplo. Sino que Pablo fue ejemplo ante ellos. Pablo fue ejemplo para decir verdaderamente este es un hombre de Dios. Verdaderamente este es un hombre que el Señor está con él. Eso pudieron ver. No solamente pudieron entender, no solamente pudieron ver que no se hinchaba ni que caía muerto, sino que pudieron entender que Dios estaba con él, que Dios lo llenaba, que Dios lo sanaba, que Dios lo cuidaba, que Dios lo protegía. Todo eso pudieron ver. Imagínense, hermano, una cosa. ¿Qué ejemplo somos nosotros ante los demás? Pueden ver en nosotros, en realidad, que el Señor está con nosotros. Pueden ver en realidad los demás que Dios nos llena, que Dios nos cuida, que Dios nos acompaña, que Dios nos guarda. Porque dice ahí mismo en la palabra más adelante, aconteció, dice, que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y disentería. ¿Qué pasa si Pablo no es ejemplo? ¿Qué pasa si Pablo no hubieran podido ver las personas de Malta que Pablo lo había mordido la serpiente y que nada le había acontecido? ¿Qué pasa si Pablo no hubiera sido ejemplo a esas personas? ¿Habrá permitido el principal de la isla que sanara a su padre Publio? Y dice, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y dice Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pablo vino a Publio y le impuso sus manos, y él sanó. Pero para poder hacer eso, para poder tener la confianza de las personas, tenemos que ser ejemplo para los demás. Tenemos que ser ejemplo para los demás. Tienen que ver las personas en nosotros que verdaderamente Dios está con nosotros. Que verdaderamente Dios nos respalda. Que verdaderamente nuestro comportamiento no es un comportamiento secular en unos días o en unas horas y cristiano en otras. Eso pudieron ver los de Malta. A Pablo dijeron verdaderamente, este es un Dios, dijeron. No es un Dios, Dios está en él. Pero pudieron ver a Pablo como un ejemplo del Hijo de Dios. ¿Y qué decía en Hechos 15? Instrumento me es este. Instrumento me es este. ¿Qué podemos ver nosotros en los demás? Pablo dice, el Señor le dice en primera de Samuel, y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén, hermano. Póngase a pensar qué ha visto el Señor en usted. ¿Qué hay en su corazón? Que el Señor lo ha escogido a usted, hermano. Cuando digo hermano me refiero a hermanos y hermanas. ¿Qué ha visto el Señor en usted? ¿Qué propósito tiene el Señor en usted? ¿Es usted ejemplo, hermano? Somos ejemplo, me pongo ahí. Somos ejemplo para que los demás puedan decir verdaderamente. Este no es un hombre común. Esta no es una mujer común. Verdaderamente, Dios lo respalda.
podremos verdaderamente echar la serpiente en el fuego cuando se prenda en nuestras manos. Puedan ver los demás en nosotros lo que Dios quiere que vean. Ahora entiende, Saulo era una persona. Después que el Señor lo llamó, fue otra. Fue un siervo de Dios llamado a su gloria y a su honra, a su servicio. Porque el Señor no hace acepción de personas. Amén. Le damos gracias al Señor y póngase a pensar, hermano. Verdaderamente, ¿qué es el propósito del Señor en mi vida? ¿Soy instrumento escogido para la obra de Él? Los demás pueden ver en mí lo que deberían de ver para tener confianza en la palabra del Señor, para poder verdaderamente creer en el Señor. Hoy estamos viviendo tiempos bien difíciles. Yo le digo a mis hijas, oren a cada momento, oren en su trabajo. Una de mis hijas está prácticamente en el frente de batalla, bien duro. Una de sus compañeras está en cuarentena porque salió positivo de esta pandemia. Pero le digo, orá, decirle a ella que el Señor la ama. Orá por los que están a tu alrededor en tu trabajo. Nosotros como familia oramos en la noche. Cubrimos a nuestras otras 2 hijas. Cubro a mi esposa, a mis padres, a mi hermana. Porque el Señor los guarde. Y Él tenga misericordia de todos nosotros. Él tenga misericordia de todos nosotros porque de Él es la vida. Así que hermano, piense un momento, medite en eso. Así como yo me pongo a pensar. Me pongo a pensar y digo yo en realidad, ¿qué soy yo, hermano? Me falta tanto para poder verdaderamente ser un siervo de Dios, lleno de Él. Pero ¿qué es lo que el Señor puede ver en cada uno de ustedes? Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú has dado. Señor, tú has tenido un propósito en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos. Tú tienes un propósito, Señor, e instrumento te somos. Padre Santo, guíanos, fortalécenos, llénanos de tu fe y de tu sabiduría para poder llevarla a cabo con los demás, Señor. Que los demás puedan ver en nosotros, Padre, lo que realmente deben de ver como hijos tuyos que somos, Señor. Que los demás puedan ver en nosotros ejemplo de verdad, verdadero, de justicia, de santidad, Señor. Que podamos glorificar tu nombre para que los demás puedan glorificarlo el tuyo también, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo sople del norte, del sur, del este y del oeste, Señor, para liberar este país, Señor, de todo mal, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, así lo pedimos. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos.